Muy buenas tardes, estimados y estimados especialistas, docentes, directivos todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de webinar. Mi nombre es Jesús Segarra, soy especialista de tutoría y orientación educativa de la Dirección de Educación Secundaria. Ante todo, queríamos agradecerles y felicitarlos por acompañarnos el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Educación. Gracias por el interés que demuestran, ¿no?, al estar en este tipo de espacios de mutuo aprendizaje. A continuación, en paralelo, vale mencionar que vamos a colocar el link para el registro. Les vamos a dar 2 minutos para que vayan ingresando, vayan registrándose. Es muy importante para nosotros saber con cuántos docentes, directivos y personal en general se conectan con nosotros en este webinar. Recordemos que este ciclo de webinar hacia la transformación de la secundaria para promover el desarrollo integral de las y los adolescentes se enmarca pues en la estrategia para la mejora en la atención de las y los adolescentes en las escuelas secundarias a nivel nacional. Serán 4 espacios, este es el tercero de ellos. Tenemos otro que lo vamos a realizar el 20 de septiembre. Y, digamos, el día de hoy, este tercer webinar corresponde a, va a tratar sobre proyectos de aprendizaje, una forma de aprendizaje-enseñanza desde y para las y los adolescentes. El propósito de hoy es compartir lecciones aprendidas y recomendaciones en el proceso de diseño, ejecución de los proyectos de aprendizaje, como una de las formas de responder a los intereses y necesidades de las y los adolescentes y como un medio, pues, para fortalecer el trabajo colegiado entre las y los docentes. Esta tarde me acompañan 2 invitados a quienes le damos una cordial bienvenida. Ellos son Leonardo Piscoya, docente de la Facultad de Educación de la UPC y profesor de Ciencias Sociales del Colegio Isabel Flores de Oliva, CIFO. Y nos acompaña también Sonia Ramos Taipe, ella es directora de la institución educativa Santa Isabel de Antacocha, Huancavelica. Invitamos pues a que nos brinden unos saludos breves de su parte, pero antes de ello mencionarles que la dinámica de este webinar va a tener 3 bloques. El primer bloque va a ser sobre una mirada general sobre los proyectos de aprendizaje en el marco del modelo de desarrollo integral adolescente, secundaria como una experiencia de vida, y la importancia de la escuela significativa para las y los adolescentes, que los habilite para la vida más allá de las aulas. El segundo bloque se presentará la implementación de proyectos de aprendizaje, fortalecimiento de la cultura ecológica en las familias de la institución educativa Santa Isabel de Antacocha, de la región de Huancavelica. Y para finalizar tenemos un tercer bloque donde tendremos una ronda de preguntas para que los invitados a este webinar puedan formular sus preguntas a través de los chats durante la transmisión y nuestros invitados puedan absolver sus dudas o consultas que ustedes puedan tener. Un breve saludo de parte de nuestros 2 invitados y luego continuamos con la presentación de cada uno de ellos. Adelante, Sonia. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir en esta tarde una experiencia desarrollada en nuestra institución educativa y compartir con todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sonia. Leonardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo además muy especial para Antacocha, representado por la profesora Sonia, y para el equipo de profesores a los que he tenido el gusto además de conocer de manera virtual. Muy bien. Continuamos con nuestra presentación. Ahora sí, para iniciar con este webinar, lo dejamos en manos de Leonardo Piscoya, que va a iniciar con este primer bloque. Muchísimas gracias, Jesús. Y gracias en primer lugar por la invitación.
quiero darle primero la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy día para explorar un poco más este proceso de hacer que la secundaria se articule mejor a las necesidades e intereses de las y los adolescentes. Y además para presentarles un primer momento aquí mientras van acomodando la presentación en la primera diapositiva, respecto a qué supone este proceso de poder hacer el diseño de proyectos en los cuales nosotros podamos hacer esta articulación importante, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto en los webinars anteriores que hay un modelo de desarrollo integral adolescente basado en que la escuela que implementa UNICEF pueda lograr 6 transformaciones que son básicas, a las cuales nosotros definimos como cambios, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Aquí por una cuestión básicamente de presentación gráfica, las he agrupado yo en 4 grandes grupos, pero recuerden que son 6 transformaciones que la escuela tiene que hacer. Y estas transformaciones tienen que ver con algunas características y condiciones que permiten la construcción participativa de una escuela centrada en las y los adolescentes, así como una ruta para poder transformar la escuela desde una mirada de los instrumentos de gestión que tiene. Y hoy día nos vamos a centrar en los proyectos de aprendizaje como una forma de aprendizaje y de enseñanza desde y para las adolescentes y los adolescentes de esta escuela. En la siguiente lámina, por eso, en esta todavía, lo que nosotros vamos a ver es que es necesario pensar en que la escuela, como nos decía Jesús en la presentación, debe habilitar a los estudiantes para una vida más allá de las aulas. Y en este punto lo que es importante es comprender que hay una relación estrecha entre ese modelo de desarrollo integral adolescente, de secundaria como experiencia de vida, y el tipo de experiencias de aprendizaje que nosotros decidimos promover desde la escuela. Por eso, lo que nosotros les queremos proponer es que hay que recordar por lo menos 4 cosas claves, ¿no? La primera es, ¿qué significa generar aprendizajes significativos en la escuela? Y aquí una buena pregunta para hacernos es, ¿qué significa que algo sea significativo? Y cómo este concepto guarda relación directa con algo que nosotros conocemos como un principio pedagógico, que es la contextualización. Y al mismo tiempo con otra cosa más importante, que es el enfoque de capacidades que nos proponen Marta Nussbaum y Amartya Sen. Esta idea de que, como es necesario aprender a lo largo de toda la vida, es también necesario ir ampliando las capacidades de las personas para que puedan tener más opciones de actuar sobre el mundo y transformarlo. Y ese es el núcleo de lo significativo en el aprendizaje. O sea, cosas que nos permiten la ampliación de nuestras oportunidades para poder actuar en estos contextos reales. Un segundo asunto clave que ustedes pueden ver aquí es el que además se requiere formas de participación que sean además prácticas institucionales democráticas. Preguntarnos cuándo estamos frente a una práctica real de participación es algo que probablemente vamos a ver en el siguiente webinar, que está relacionado justamente a cómo la participación auténtica de niños y adolescentes tiene que reunir algunas características, pero en el fondo lo que a mí me gustaría que tengamos en mente es que la participación es auténtica cuando tiene sentido para los adolescentes y las adolescentes, y no solamente cuando somos los adultos los que proponemos itinerarios o secuencias de acción cerradas y preestablecidas. Una tercera cosa sobre la que podemos pensar reúne aquí a 3 de las transformaciones que UNICEF nos propone junto con el Ministerio de Educación. Y es cómo logramos que la escuela reconozca, valore e incluya las identidades y las culturas adolescentes, que además son múltiples, y también cómo es vital que entendamos que ellos perciben, piensan, saben, necesitan y sienten, y también son capaces de proponer cosas, y no solamente somos los adultos quienes tenemos que hacerlo. Y este proceso tiene que estar articulado a otras 2 cuestiones que son centrales, que ustedes pueden ver allí en letras amarillas. Es cómo logramos también promover estilos de vida saludable, y al mismo tiempo cómo es que logramos generar un tipo particular de convivencia que les permitan ejercer una ciudadanía plena y desarrollar el potencial de cada uno de los estudiantes. Y aquí es donde nosotros ponemos ese peso especial en el segundo principio pedagógico, que es que no solo hay que contextualizar, hay también que personalizar. O sea, tenemos que lograr que los procesos educativos le permitan a cada uno ser
quien realmente es y quien puede llegar a ser. Y una cuarta dimensión en estas transformaciones tiene que ver con cómo logramos la articulación de la escuela con otros actores sociales e institucionales de su territorio. ¿Por qué es clave esto? Porque en realidad lo que necesitamos es una mirada sistémica de la contextualización, en la cual el territorio es un elemento fundamental porque es en él en el que detectamos las situaciones que son significativas, importantes o demandantes o que generan necesidad de respuesta, y porque también es en ese espacio en el cual nosotros vamos a encontrar los recursos necesarios para poder desarrollar nuestras competencias y también para aprender. Esta mirada del territorio, esta perspectiva territorial y multisectorial, permite también romper esas barreras artificiales que hay entre los sectores del conocimiento y al mismo tiempo habilitar a las personas para que puedan ejercer su ciudadanía. Como vemos entonces, de lo que se trata aquí es de articular contextos y personas, pero con sentido de agencia, ¿no? Y que podamos entender que la realidad es compleja y por eso tenemos que explorar escenarios e identificar asuntos públicos que sean suficientemente potentes para que podamos desarrollar ciudadanía. Una siguiente cosa que tenemos que ver en la lámina que sigue a continuación es cómo hay un tipo concreto de experiencias de aprendizajes que nos pueden ayudar a hacer que esta transformación sea real. Y es lo que solemos llamar los proyectos o el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué cosa es un proyecto de aprendizaje? ¿Qué particularidades tiene o qué lo diferencia de otras experiencias de aprendizaje? Creo que aquí lo importante es que los proyectos le permiten a la escuela contribuir a que los aprendizajes tengan sentido y que ese sentido tenga que ver con los contextos en los cuales estamos trabajando. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es que se necesita, en principio, que estas situaciones sean reales porque están en el contexto, no solo porque son problemas, sino porque son cosas que son necesarias de abordar, ¿no? Y esto significa que finalmente nosotros podamos encontrar que sean relevantes o que sean importantes para las y los adolescentes con los que trabajamos. Y que al mismo tiempo les permiten hacer visible que ellos tienen la posibilidad de hacer algo o de tener impacto o de ser agentes o de vivir su ciudadanía sobre estos contextos. Estos procesos suponen varias cosas adicionales, ¿no? Ustedes las tienen ahí en la imagen que tienen que idear cosas, tienen que saberlas delimitar, tienen que poder hacer exploraciones, tienen que planear y ubicar recursos, tienen que ser capaces de crear, de involucrarse y de dedicarse además a estas actividades. Y esto demanda no solamente hacer exploraciones conceptuales, sino también poner en juego qué cosa es lo que yo puedo hacer en estos escenarios reales. Esto requiere, por supuesto, poder negociar el currículo porque si queremos que efectivamente se transforme la secundaria y sea una experiencia diferente, tiene que haber procesos participativos. Y estos procesos participativos lo que van a hacer es abrir la escuela también a la posibilidad de incorporación de la diversidad, ¿no? O sea, tenemos que lograr incorporar y articular todas estas perspectivas e intereses que traen nuestros adolescentes y nuestros adolescentes a la escuela. Finalmente, aquí también lo que nosotros vamos a ver es que es necesario que los adolescentes puedan tener en mente que los impactos que ellos van a generar a partir de ese tipo de experiencias no solamente van a estar en la dimensión personal a la que les solemos llamar los aprendizajes que ellos van construyendo, que se van generando, sino también en impactos que pueden tener sobre su comunidad, sobre sus familias, y también impactos de tipo institucional, ¿no? Incluso sobre las políticas públicas, por ejemplo, o sobre problemáticas que involucran ya no solo a la comunidad, sino que pueden ser escalables o replicables, ¿no? Entonces, tener aprendizajes situados que le permiten hacer transformaciones reales, creo que es algo que les puede permitir a los estudiantes, sean las adolescentes o los adolescentes, y también a niños u otras personas, descubrir que son capaces de hacer cosas y de generar incidencia. Otra cosa más que podemos tener aquí en mente es por qué trabajar por proyectos, y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen, donde más que respuestas yo les voy a plantear algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo,
cuáles son los desafíos clave que hay en la comunidad, cómo imaginamos ese espacio, qué competencias necesitamos desarrollar para poder transitar de estos desafíos en los que nos encontramos a esos escenarios, cómo podemos aprovechar también el espacio como un recurso didáctico a partir del cual podemos trabajar. Y mi respuesta iría por el lado de que en realidad los proyectos nos permiten construir y ejercitar la ciudadanía y al mismo tiempo nos generan las oportunidades para poder incrementar la significatividad de la escuela. Porque promueve el desarrollo de capacidades y también el conocimiento del medio, y al mismo tiempo porque nos abren posibilidades de participación y de que reconozcamos que la escuela es un agente también que tiene incidencia política. Pero además, porque esto nos supone tener muy en mente que la escuela no puede ser ajena a los problemas o a los desafíos locales y comunitarios, ¿no? Y que tenemos que aprender dentro de ella cómo es que generamos proyectos y también cómo nosotros podemos ir identificando nuestros propios recursos. Nuestro contexto es en realidad el entorno de aprendizaje más potente con el que contamos. Y esto es algo que nuestro equipo de Huancavelica nos va a mostrar dentro de un momento. Creo que un claro ejemplo de que el entorno, nuestro contexto es un elemento sumamente importante, es por ejemplo como el contexto de crisis sanitaria ha sido un buen punto de partida para poder explorar con nuestros estudiantes cómo tenemos diferentes estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes, o cómo nos preparamos para salir a espacios públicos, o cómo podemos retomar la presencialidad a la escuela y generar nuestros propios planes para ir adecuando la escuela y volver a ella. Y no nos debemos quedar solo en este entorno de pandemia o de crisis sanitaria, sino como también el contexto político y económico nos ofrece la oportunidad de hacernos preguntas y de resolver situaciones que estén relacionadas, por ejemplo, a cómo tenemos sesgos cognitivos, cómo a veces hay falacias que usamos en la argumentación, cómo es que hay fake news o noticias falsas que circulan en redes, y también cómo es necesario aprender que hay varios mecanismos y varios procedimientos que es necesario reconocer para poder validar la información. Y el mismo Bicentenario yo creo que es una oportunidad también para identificar cómo tenemos retos asociados a la discriminación lingüística, la racialización, la manera en que nuestras historias familiares contribuyen o no a construir la identidad y la ciudadanía democrática. O sea, todo en el contexto puede ser objeto de exploración con este tipo de experiencias de aprendizaje, como podemos ver. Vemos en la siguiente imagen, en nuestra sexta lámina, que hay un itinerario que puede variar dependiendo de qué autores consultemos. Aquí hay una propuesta que es la que ustedes pueden encontrar en el MOOC que Perú Educa tiene a su disposición, respecto a que hay una secuencia o un ciclo de proyecto que nosotros podemos seguir. Como les decía, los nombres pueden variar, pero lo importante es la lógica que está detrás. Un primer momento que les recomiendo, y ahí también el equipo de Huancavelica nos comentará cómo les fue con esta experiencia, es el que tenemos que aprender a mapear el territorio, ¿no? Y mapear el territorio significa identificar características del territorio y también percepciones de los actores, incluyendo a las adolescentes y los adolescentes. Y esto es clave porque mientras más completa y profunda sea nuestra exploración, más posibilidades tenemos de identificar asuntos que sean reales, que sean relevantes y que demanden intervención o impacto de parte de nuestros estudiantes. Estos asuntos además tienen que ser suficientemente retadores o situaciones que demanden la puesta en práctica de las competencias que tienen nuestros estudiantes. Una vez que hemos hecho este mapeo y tenemos reconocido nuestro contexto y tenemos nuestros actores y hemos identificado asuntos de interés público o situaciones que demandan intervención, hay que pasar ya a comenzar a diseñar y planificar. Y diseñar y planificar supone que nosotros podamos continuar con este proceso de involucrar a los estudiantes respecto a qué cosa hay que hacer y sobre todo identificar con ellos mismos qué necesitamos saber hacer y qué necesitamos conocer para poder actuar. Aquí es una cuestión clave, y esto tiene que ver con la propuesta que les estoy haciendo, que se basa en la idea de que hay que hacer un diseño inverso. Es necesario que podamos tener muy claro qué necesito lograr. Y no solo qué necesito lograr, sino cómo se va a hacer evidente que yo estoy en la posibilidad de hacerlo, que es lo que solemos conocer como nuestra evidencia, ¿no? O nuestra evidencia final.
Y nuestra evidencia tiene que ser suficientemente compleja como para que se puedan poner en juego varias competencias articuladas y además integrar lo que se sabe, lo que se está en capacidad de hacer, saber seleccionar qué recursos son los que me van a resultar más útiles y además elegirlos de manera consciente e intencionada, así como manifestar mis argumentos y también las disposiciones o las valoraciones que yo estoy haciendo respecto a ese asunto que yo he mapeado en mi territorio con la participación de mis estudiantes. Cuando yo ya tengo este diagnóstico y este diseño y esta planificación, ponerlo en práctica va a suponer no perder de vista que aunque nosotros solemos hacer una diferencia un poco arbitraria entre que hay cosas que son cognitivas y afectivas, esto es en realidad un paquete completo, ¿no? O sea, nosotros conocemos y eso que conocemos nos permite además hacer interpretaciones y que se despierten determinados afectos en relación a lo que estamos conociendo. Entonces, hay que trabajar de manera articulada estas dos dimensiones. No solamente es trabajar conceptos, datos, hechos, sino también disposiciones que son necesarias. Y al mismo tiempo, también es necesario como parte del proceso de ejecución asegurarnos que haya diferentes tipos de actividades que estén secuenciadas y es indispensable o imprescindible el acompañamiento y la retroalimentación para verificar cómo se están poniendo en juego las competencias requeridas, qué nuevas decisiones tenemos que tomar para poder mejorar el desempeño o qué recursos son necesarios como adición o que tenemos que explorar para poder encontrar respuestas y poder atender estas problemáticas o estas demandas. De allí que la ejecución demanda evaluar, pero evaluar pensando en el aprendizaje, ¿ya? No es una evaluación pensada en la calificación, sino en cómo vamos ayudando a que se puedan seguir tomando decisiones que nos permiten resolver aquello que hemos detectado. Un último momento aquí es que tenemos también que ir pensando en cómo nosotros vamos a socializar o vamos a darle difusión a estos productos finales que hemos obtenido o también a los resultados de lo que hemos podido reflexionar a lo largo de la experiencia. Y aquí quiero poner énfasis en que es clave darnos la oportunidad para revisar en qué medida todo este ciclo del proyecto nos lleva a volver a mirar la realidad o el contexto y encontrar un nuevo punto de partida sobre el que podemos intervenir. Por eso les decía, de lo que se trata más que de saberse nombres de fases de desarrollo o momentos, es que se trata de un ciclo, es un proceso circular en el que partimos del contexto y debemos regresar sobre él para poder actuar, para poder difundir o socializar lo que hemos hecho y para poder tomar otro aspecto u otro elemento u otra problemática que puede engancharse con un nuevo proyecto. Finalmente, ya en nuestra última parte de la presentación, lo que vamos a ver es cómo se concreta esto ya en términos de diseño. Y esa es una pregunta que me suelen hacer y que con los equipos con los que he trabajado les decía, tenemos que hacerlo lo más visual y operativo posible. Yo sé que a veces queremos plantillas ya listas para llenar, pero de repente es mejor pensar en términos de lo que se suele llamar pensamiento visual, ¿no? Y poder hacer primero un diseño donde podamos tener a la vista todo lo necesario en una matriz como esta que les estoy proponiendo. Esta matriz, como ustedes pueden ver, tiene que ver con pensar en términos de ir a los extremos del proceso, o sea, cuál es mi situación y a dónde quiero llegar y cómo se va a hacer evidente y luego ir completando los otros pasos. Por eso ven que la numeración parece antojadiza porque dice 1, 2, 3 y luego va al 4, pero no están en el orden esperado y hay varias cosas que se hacen en simultáneo. Ojo, hay una flecha amarilla al lado derecho donde se indica que esto se hace con la participación de los estudiantes. ¿Cómo se hace este proceso? Como ven, lo que tenemos que hacer es, una vez que en el punto 1 hemos identificado nuestra problemática o situación de interés, lo que tenemos que podernos preguntar con los estudiantes es qué se necesita aprender o qué competencias hay que poner en juego. De repente ahí hay que cambiar un poco el vocabulario, parafrasear para que sea un poco más cercano a lo que ellos conocen, pero es necesario que ellos tengan conciencia sobre qué vamos a hacer, qué vamos a poner en juego y hacia dónde vamos a ir. ¿A qué nivel de complejidad queremos llegar? Y también para decidir con ellos cómo vamos a hacer visible aquello de lo que somos capaces o lo que hemos aprendido, que es la evidencia. Como ven, estamos en los extremos. Yo ya sé de dónde salgo y sé a dónde voy a llegar.
Y aquí, por eso, todo lo siguiente aparece con el número 4, porque es cómo cierro yo esta brecha entre los dos espacios, entre lo que está pasando y lo que quiero que suceda finalmente. Y eso supone el que vayamos asumiendo con ellos estas responsabilidades de descubrir qué actividades tengo que hacer o qué pasos tengo que dar para poder llegar, qué recursos voy a necesitar, en qué entornos me voy a mover, con qué herramientas, en qué formatos, cómo voy a ser evaluado, cómo voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo, cómo nos vamos a organizar, va a ser individual, va a ser en grupos, con cuánto tiempo contamos, negociar nuestros momentos en los cuales hay que tener productos entregables, tenemos que saber también con qué productos vamos a socializar o le vamos a dar la información a nuestra comunidad acerca de lo que fuimos capaces de hacer, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros vemos es que este ejercicio completo de diseño con los estudiantes, lo que hace es ponerlos en la posibilidad de que ellos asuman responsabilidad sobre su propio aprendizaje, sobre su vida, pero también hay que reconocer que hay cosas que son comunitarias y demandan articularse con otros, ¿no? En otras palabras, que sean capaces de reconocer que esta es una oportunidad de poder vivir nuestra ciudadanía de manera plena, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. A ver. Ahora sí. Muchísimas gracias, Leonardo. Seguimos con nuestro webinar del día de hoy. Vamos a dar pase ahora, como mencionamos al inicio, al bloque número 2. Estamos en el webinar sobre aprendizaje basado en proyectos. Recuerden, muy importante, es nuestro tercer webinar. Nos queda uno más para el día 20 de septiembre. Pueden ir, por favor, también dejando sus consultas, preguntas dentro del chat. Ahí se ha compartido un link para que ustedes puedan ir dejando, si tienen alguna duda o consulta. Al final del webinar hay un tercer bloque en donde daremos respuesta a algunas de esas preguntas que ustedes nos van a ir brindando, ¿sí? En este segundo bloque tenemos a la profesora Sonia Ramos Taipe, directora de la institución educativa Santa Isabel. Aprovechamos también la oportunidad para nuevamente agradecerles a todos las y los docentes, directivos en general de las instituciones educativas a nivel nacional que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso en este espacio, como mencioné, de aprendizaje mutuo. Sí, damos pase en todo caso ahora al bloque número 2, a la profesora Sonia Ramos Taipe, directora de la institución educativa Santa Isabel. Bienvenida, Sonia. Gracias, muchas gracias, Jesús. Muy buenas noches. Es un gusto para mí poderles presentar la experiencia de nuestra institución educativa Santa Isabel de Antajocha, del centro poblado de Antajocha, distrito, provincia y región de Huancavelica. Un reconocimiento muy especial a todos los docentes de esta casa de estudios, porque este proyecto es la suma y articulación de todas las experiencias de aprendizaje que vienen desarrollando en cada una de las áreas curriculares en el ciclo sexto y en el séptimo ciclo. Entonces, vamos a compartir con ustedes, estimados amigos, nuestro proyecto de aprendizaje integrado titulado Fortalecimiento de la cultura ecológica en las familias de la institución educativa Santa Isabel de Antajocha. Nuestro proyecto también está, digamos, en base a la resolución viceministerial número 093-2020, emanada por el Minedu, y con una norma que es la directiva 09-2020 de la Dirección Regional de Huancavelica. Como podemos ver en esta lámina, ¿cómo realizamos nuestro diagnóstico? Les contaremos cómo nosotros hemos iniciado nuestro diagnóstico, pues iniciando con este trabajo, pues se generó a partir de la observación que realizaron nuestros estudiantes sobre los cambios en el medio ambiente.
suscitados a partir específicamente de esta emergencia sanitaria y el cumplimiento de las disposiciones que se dio a través de las diferentes instancias con respecto a la cuarentena. Es así que desde los hogares, cada estudiante ha podido observar los diferentes cambios del medio ambiente. Una menor presencia de agentes contaminantes en los espacios públicos, por ejemplo, también el rebrote de algunas especies en la flora y la aparición espontánea de algunas especies en la fauna silvestre. Sin embargo, aún no mantienen o no mantenían la población ciertos hábitos de costumbres y que seguían perjudicando la salud de las personas y también la conservación del medio ambiente. Esta información se identificó durante el diagnóstico situacional que nuestros estudiantes realizaron aplicando un cuestionario en la comunidad. Esto nos ha permitido actualizar también la ficha de caracterización que ya habíamos levantado el 2018 y el 2019 dentro de nuestra institución. Teniendo en cuenta que ya nuestra institución y las escuelas pues son una institución movilizadora de las prácticas, de los valores y los principios que permiten justamente lo que acaba de manifestar el doctor Piscoya, la movilización de las familias, la coordinación entre nuestros estudiantes, padres de familia y todos los docentes en general. Ahí vemos esa trilogía. Es una suma, pues, de esfuerzos que hemos visto por conveniente y hemos decidido también asumir un gran compromiso. Y el compromiso es de conservar y mantener nuestros espacios de convivencia ambiental y de salud en nuestra comunidad, específicamente de Antajocha. Ante esta situación encontrada, se consideró entonces muy importante que nuestros estudiantes, sus familias y la población en general comprendan y asuman que conservar y mantener nuestros espacios de convivencia ambiental es un asunto de gran importancia. Por lo que esta situación para nosotros se constituye entonces en una excelente oportunidad para desarrollar y mejorar los hábitos de cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. En la siguiente lámina, nosotros vamos a ver cómo hemos diseñado y planificado el proyecto de aprendizaje. Entonces, continuamos, por favor, en la siguiente. Tenemos allí, si se quiere, el diseño que nosotros hemos utilizado desde el inicio, porque todos los docentes de la institución educativa, en primer lugar, nos hemos constituido en una comunidad de aprendizaje para poder realizar los trabajos colegiados y los grupos de interaprendizaje. Esto nos ha permitido, en primera instancia, reajustar los instrumentos de gestión escolar. Estamos hablando de los instrumentos del PEGI, el PAD, el RIN y el PCI. Asimismo, se intensificó también la comunicación con nuestros estudiantes a través de las llamadas telefónicas, sean llamadas individuales, llamadas grupales, y el uso específicamente de del WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué hemos hecho uso de estos, por ejemplo, llamadas y el WhatsApp? Específicamente porque teníamos que hacer la actualización de nuestra caracterización. Teníamos que saber en qué situación nos estamos encontrando, el diagnóstico situacional. En este momento teníamos que poner nosotros la formulación de la situación significativa con participación de los estudiantes. Ellos han alcanzado, a través de los diferentes medios, cuál es la propuesta para trabajar. Y entonces sí, aquí nos hemos planteado 4 preguntas que han sido las que han movilizado y son las 4 preguntas retadoras. La primera interrogante, ¿de qué forma podemos fortalecer la cultura ecológica en las familias de la institución educativa Santa Isabel de Antajocha? La siguiente pregunta retadora que hemos planteado es ¿cómo podemos disminuir, reutilizar,
reusar y reciclar los residuos sólidos que generamos en casa. Tercera interrogante que también todos hemos tenido planteado. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos de higiene y nuestra conciencia ecológica? Y la cuarta pregunta retadora que hemos planteado es, ¿qué acuerdos y normas debemos de consensuar para el cumplimiento efectivo de las actividades? Teniendo ya estas preguntas retadoras y algunas tratando de responder, entonces decimos que con este proyecto pretendemos que nuestros estudiantes, previo el análisis y reflexión, adquieran y desarrollen una cultura ecológica que les permita luego promover el cuidado, la conservación y el equilibrio ecológico del lugar donde viven y estudian. Estamos hablando como el ministerio ha establecido la estrategia Aprendo en Casa, entonces iniciar desde el hogar, nuestras instituciones educativas y finalmente dentro de toda la comunidad. En este proyecto también hemos priorizado 4 enfoques transversales: el ambiental, el enfoque intercultural, por ser quechohablantes de cuna, el enfoque del bien común y el enfoque de la búsqueda de la excelencia. Asimismo, hemos también seleccionado 2 competencias transversales que permiten el desarrollo efectivo de este proyecto. Se desenvuelven en los entornos virtuales generados por las TICs. Y la otra competencia transversal es que gestiona su aprendizaje de manera autónoma desde sus hogares. Para el logro de este propósito, se han considerado entonces las competencias de las diferentes áreas curriculares, teniendo en cuenta también la temporalidad y la naturaleza del proyecto de aprendizaje y las capacidades que corresponden a las diferentes áreas curriculares, teniendo en cuenta la articulación y el nivel de complejidad de cada ciclo. Por ejemplo, cuando se han diseñado el propósito de aprendizaje integrado, hemos trabajado las 11 áreas curriculares. En estas 11 áreas curriculares, pues hemos tenido una área que ha movilizado todo este proyecto y cual también ha tenido un producto institucional final. Hemos obtenido este producto que se llama el micro relleno sanitario familiar, como una tecnología que sirve para la disposición final de los residuos sólidos. Y más adelante les vamos a mostrar algunas imágenes de este producto y el proceso de cómo lo hemos desarrollado. En la siguiente lámina, por favor, se visualiza claramente cómo las 11 áreas curriculares hemos podido confluir, teniendo en cuenta que el área de ciencia y tecnología en esta oportunidad es el área integradora y movilizadora de este proyecto. Toda vez que es en función que a estas actividades y competencias del área de CT, que todas las demás áreas curriculares han hecho la diversificación, apuntando al objetivo del proyecto. Estamos haciendo entonces también uso de nuestro currículum nacional, como dijo el doctor, negociando con el currículum, porque necesitamos incorporar algunas competencias necesarias de acuerdo al trabajo real que tenemos en este proyecto y en este reto para nuestra institución educativa. En todas las 11 áreas curriculares hemos podido diversificar las competencias, sus capacidades, los estándares de aprendizaje, los desempeños, y para todas las áreas curriculares también hemos
diseñado algunas actividades que deben de ser transversales. Por ejemplo, presentamos un cuadro de medidas sustentadas para reducir los riesgos para la salud, para poner en práctica en los hogares de nuestros estudiantes. Elaboramos también un cuadro para explicar cómo podemos clasificar los residuos sólidos que se producen en los hogares. Y presentamos también un listado de razones de por qué se tendría que usar los avances de la ciencia y tecnología para el cuidado de la salud, cuyas evidencias como respuesta a esto, pues nuestros estudiantes han presentado muchos excelentes trabajos porque lo han desarrollado juntamente con sus familiares y con apoyo también algunos de los vecinos y muchos amigos que se han incorporado. Entonces allí tenemos, por ejemplo, evidencias como los cuadros de medidas para la reducción de los riesgos de salud en cada hogar. Los cuadros de clasificación de los residuos sólidos, implementando inclusive con los tachos para poder, en este caso, tener la diferenciación de los residuos sólidos y también la implementación, ¿no? Por colores de sus tachos. Y a la vez, también se hicieron el listado de las razones de por qué se tendría que usar los avances de la ciencia y tecnología para el cuidado de la salud. Todas las áreas curriculares hemos utilizado un instrumento de evaluación, que es la rúbrica. En la siguiente lámina, nosotros vamos a ver cómo es la ejecución de este proyecto integrado en nuestra institución. En esta fase es donde se ejecutan todas las actividades planificadas de manera participativa, con todos los integrantes de la comunidad educativa. Se ha iniciado con el proceso de sensibilización. En este proceso nosotros hemos tenido diferentes actividades internas para que todos los estudiantes puedan desarrollarlo en su hogar. Por ejemplo, se han editado boletines, se han editado compendios, se han editado manuales, y con todo esto los estudiantes han hecho la movilización en general en las familias y en la comunidad. Pero la sensibilización empezó desde los hogares. Y como iniciamos en nuestros hogares la ejecución, la sensibilización, los padres de familia y los integrantes de este hogar han asumido muchos compromisos. Compromisos que en primera instancia ha permitido también el cumplimiento de la construcción del micro relleno sanitario, y se les ha dado todas las orientaciones, reitero, a través de los boletines y los manuales que se les ha entregado. Aparte de que también en las diferentes áreas curriculares se iban desarrollando las experiencias de aprendizaje. Tuvimos en cuenta también la evaluación, pero la evaluación en forma transversal a todas las fases del proyecto. Es así que la evaluación incluyó, por ejemplo, la mediación, el acompañamiento y el monitoreo que realizó el docente durante el desarrollo de todo el proyecto. Y al final, se ha evaluado a nivel del área y a nivel institucional a través de una comunicación permanente entre los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa. Y tal que hemos ido recogiendo las dudas, las inquietudes y las diferentes dificultades. La retroalimentación se realizó a partir de las dificultades que se presentaron en el procesamiento de datos, a través de una interrogante. ¿Cómo lo hemos resuelto? Y finalmente la evaluación del producto se hizo en relación a los propósitos del aprendizaje. Y el producto final es un micro relleno sanitario.
Vamos a ver algunas evidencias en la siguiente lámina, por favor, para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo se ha ido desarrollando la ejecución de este microrrelleno sanitario familiar como un proyecto de aprendizaje vinculado a la estrategia Aprendo en Casa. Compartimos entonces con ustedes las evidencias del proceso de construcción del microrrelleno sanitario realizado por nuestros estudiantes en sus familias, en sus hogares con sus familias. La imagen número 1 que podemos evidenciar es una estudiante haciendo la explicación del uso adecuado del microrrelleno sanitario a su familia y a los vecinos del entorno, porque algunos todavía no habían, como no tienen hijos en el colegio, no habían todavía hecho ese microrrelleno sanitario, en tanto que todavía estaban haciendo el depósito de la basura al aire libre. Entonces, una tarea que nuestros estudiantes han tenido después de hacer el microrrelleno sanitario familiar en su hogar es el de divulgar, el de socializar. Por eso que vemos en la página, en la imagen número 1, es exactamente un estudiante haciendo esa explicación de socialización para otros amigos y familiares que no tienen el microrrelleno y además el uso adecuado de ese microrrelleno sanitario familiar. En la imagen número 2, evidenciamos que después de haber hecho los trazos, y estos trazos se han hecho primero los croquis y después los planos en el área de matemática, ¿no? Con las diferentes medidas que se habían establecido dentro de las sesiones de aprendizaje. Entonces, una vez realizados esos trazos y teniendo el plano, se inicia la excavación. Y justamente allí estamos viendo a un grupo de estudiantes con sus familiares que están haciendo la excavación con lampas, picos, barrenos que allí están utilizando. En la imagen número 3, estamos viendo la selección del residuo y disposición final de las familias de nuestros estudiantes en el microrrelleno sanitario familiar. Y la imagen 3, con la imagen 4 y la imagen 5, se pueden complementar en la construcción del microrrelleno sanitario y la colocación de todo el borde con el tapial. En este caso tenemos adobes, ¿no? Todo el borde y constituyéndose así ya la construcción de una trinchera. En la imagen número 6, para que se puedan orientar, estimados amigos, tenemos una estudiante socializando el cronograma o el mapa parlante que nosotros lo hemos llamado, con todas las actividades, las responsabilidades y los productos que cada integrante de la familia deben de realizar en un tiempo que hemos definido de 15 días. Entonces allí la estudiante está socializando a toda su familia y después de haber elaborado en forma participativa también con participación, valga la redundancia, de todos los miembros de su hogar. Y finalmente, la imagen número 7 es la evidencia ya de una vivienda saludable, dando ya cumplimiento de todas las actividades establecidas, como por ejemplo, la implementación de los tachos. También ahí hemos ya tenido en ese hogar la construcción del microrrelleno sanitario familiar. Ya han aprendido todo el procesamiento de las 4 R's. Y otro que también en esta época de pandemia hemos tenido el énfasis para poder tener a las familias con higiene personal y también las viviendas saludables. Se han establecido en cada hogar también los protocolos de bioseguridad y también en la sociedad. En la siguiente lámina que podemos evidenciar son algunos de nuestros resultados que podemos evidenciar teniendo en cuenta que este es un proyecto que también está generando algunas de nuestras propuestas y
también proyectos de emprendimiento para el 2021 y el 2022. En la primera imagen es cuanto yo les estaba diciendo, es el establecimiento o la incorporación de lavado de manos en cada uno de los hogares, que ha permitido el cambio de conducta ya en los hogares. En la imagen número 2 podemos evidenciar otro producto, que es la promoción del proyecto del emprendimiento, generando ya las pozas para el compost que se está generando a través de los, digamos, residuos orgánicos. En la imagen número 3 pueden visualizar la difusión de esta estrategia, como es el microrrelleno sanitario para el fortalecimiento de la cultura ecológica en la comunidad, desde sus hogares hacia la comunidad. Y finalmente también podemos ver que todas las familias se han involucrado en forma participativa y colaborativa para lograr nuestro producto final, que es el microrrelleno sanitario familiar. Y a continuación vamos a presentar un video donde escucharemos el testimonio de una estudiante, docentes y directores sobre la experiencia en los proyectos de aprendizaje integrado en las instituciones educativas que implementa la secundaria como experiencia de vida en la región de Huancavelica. Adelante, por favor. En el proyecto de aprendizaje transdisciplinar, nosotros hemos sido los principales protagonistas. Ha sido de mucha utilidad los cuadernillos, ya que en las diferentes áreas aportaron a lograr un solo producto, que ha sido un videoálbum, relacionado a protegernos y a conservar nuestra salud física, emocional y a fortalecer la convivencia en nuestros hogares ante COVID-19. Y por último, no nos hemos sentido solos porque hemos tenido el apoyo del auxiliar, directora, docentes, padres de familia y nuestros hermanos. Gracias. Este proyecto de aprendizaje ha logrado que nuestros estudiantes participen de manera activa en el desarrollo y organización de estos proyectos de aprendizaje transdisciplinarios. Asimismo, se les ha brindado la oportunidad de interactuar y construir aprendizajes de manera integral, activa, creativa, colaborativa y vivencial. Se ha logrado desarrollar un trabajo en equipo entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Las estrategias que nos han permitido lograr estos proyectos interdisciplinarios ha sido la cooperación, el trabajo de docentes, el trabajo de estudiantes y replantear sobre todo la motivación y la disposición de lo que es el dispositivo electrónico. Los proyectos de aprendizaje son una buena alternativa para el trabajo con los estudiantes porque parte de sus propias necesidades, intereses y problemas de la comunidad educativa. Ha significado un reto, una nueva experiencia al coincidir en un propósito de aprendizaje que cohesione de manera transdisciplinar las 11 áreas curriculares. Este proyecto ha significado para nosotros atender a nuestros estudiantes partiendo de sus demandas, de sus necesidades, sobre todo de sus intereses. También ha significado que nuestros docentes han tenido una nueva forma, una nueva perspectiva de trabajo, promoviendo el trabajo colaborativo, integrado con las diferentes áreas para cumplir los objetivos propuestos a nivel institucional. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia, por tu exposición. Importantísimo los que nos has compartido también, al igual que Leonardo, el día de hoy. Ahora, como ya habíamos mencionado, pasamos al bloque número 3, el bloque de preguntas. Tenemos una pregunta para cada uno de nuestros expositores. La primera sería para Leonardo, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué es importante tener en cuenta la expresión y participación de las y los adolescentes para elaborar los proyectos? ¿Cuál es el sustento académico para ello? Te escuchamos, Leonardo. Muchas gracias, Jesús.
hay una primera cosa que tenemos que entender aquí es que entre las transformaciones que la escuela tiene que realizar, hay una que está directamente ligada a cómo generamos la posibilidad de tener participación auténtica de parte de las y los adolescentes, ¿no? Y esta idea de la participación auténtica está tomada de varios investigadores. Uno de ellos, probablemente el más conocido, es Roger Hart, que justamente hablaba acerca de qué cosa era la no participación dentro de la escuela y qué cosa era la participación dentro de la escuela. Y la no participación suponía el que los adultos construimos los discursos que los estudiantes tienen que reproducir o que de repente simplemente están como acompañándonos o son casi decorativos dentro de los procesos educativos. Mientras que las experiencias reales de participación son aquellas en las cuales tienen la posibilidad más bien de ser quienes toman la iniciativa, quienes están informados, quienes de repente son conscientes acerca de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y con qué recursos van a trabajar. Y el punto más elevado de la participación dentro de la propuesta de Hart supone justamente que sean ellos quienes comienzan o tienen la iniciativa y somos más bien los adultos los que vamos acompañando o vamos ayudando dentro de este proceso. Y en específico por ahí había una pregunta acerca de por qué la insistencia en el tema de las y los adolescentes. Les recomiendo ahí darle una mirada. Hay un manual muy interesante de Naciones Unidas acerca de en qué situaciones es importante también visibilizar el género, ¿no? Y no solamente el género en términos gramaticales, sino el género en términos de una construcción social. Y a veces es importante decir, por ejemplo, no, que no son los hombres los que han logrado determinadas cosas, sino que son las personas o la humanidad. Creo que por eso también en este punto es importante acordarnos que trabajamos con las adolescentes y los adolescentes. Y había una pregunta cortita por allí sobre pensamiento visual en una de las plataformas. Les recomiendo ahí buscar, googleen simplemente pensamiento visual y van a ver que hay material desde el año 69 de un autor que se apellida Arnheim, se escribe Arnheim, y también de Tony Buzan, que es el creador de esta propuesta de mapas mentales. Entonces creo que se puede por ahí explorar un poco más esos dos materiales. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buen reforzamiento de la consulta. Muchísimas gracias por ello. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Es un comentario, pero he tratado de reformularlo a manera de pregunta. Para dar también, digamos, respuesta a esta inquietud de la docente. Dice, para desarrollar proyectos es necesario que las áreas y competencias se encuentren articuladas entre sí. En la realidad vemos que esto es un poco difícil. ¿Cómo haríamos para mejorar el trabajo articulado? ¿O qué haríamos para mejorar el trabajo articulado? Sonia, te escuchamos. Sí, muchas gracias. En realidad, una vez identificado o ya teniendo la problemática a atender en este campo, por ejemplo, nosotros ya habíamos hecho la identificación, pues es importante también identificar qué competencias del currículo nacional vamos a desarrollar para que los estudiantes estén habilitados y logren el desarrollo de esas competencias. En realidad, cada área curricular también tiene sus propias competencias, sus propias capacidades, sus estándares de aprendizaje. Es por eso que todos nos movilizamos a través de algunas actividades transversales para el logro de un producto. Dicho sea que también aquí es importante que se debe también tener en cuenta el tema del desarrollo principalmente de nuestros estudiantes, y tener también en cuenta los estándares de aprendizaje que el currículo nacional está proponiendo y planteando. Pues en cada una de las evidencias, en cada una de las actividades y en el producto final, esto se va a evidenciar y que todos son, como reiteraba y decía, ¿no? Que teniendo en cuenta el grado de articulación, no solamente articulación horizontal, sino también vertical, se debe tener en cuenta el nivel de complejidad para cada ciclo de estudios. Es así como deberíamos tener mucha responsabilidad en hacer también esta diversificación para que podamos lograr el producto final. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sonia. También muy puntual la respuesta, muy esclarecedora. Muy bien, hemos llegado a la parte final del webinar. Agradecer de todo corazón por su compromiso a nuestros ponentes Leonardo Piscoya y Sonia Ramos Taipe. Agradecer también a los docentes y directivos, personal en general de todas las instituciones educativas que se encuentran conectados con nosotros el día de hoy. Muchas gracias también por su tiempo, por su compromiso.